Bueno, capaz que para hablar de lo que es la decodificación biológica, sería oportuno primero contarles un poco cómo se llegó a descubrir, cómo llegó el doctor Hammer a descubrir los mecanismos biológicos que ponen en marcha los síntomas que la medicina convencional llama enfermedad. Hammer es un médico alemán que en un accidente pierde un hijo. Un hijo de él estaba en una embarcación y recibe un balazo. Bueno, tenía un hijo de 18 años. Hammer era oncólogo y tenía 4 doctorados, aparte de ser médico, en teología, doctorados en filosofía. Era médico especialista, oncólogo, y era director de un hospital en Múnich. Y cuando le sucede esto con el hijo, tanto él como la mujer, que también es médica y oncóloga, lo acompañan al hijo en un estado vegetativo que queda, creo que aproximadamente 20-30 días, hasta que el hijo muere en brazos de Hammer, del médico este. Pasada la muerte del hijo, a Hammer se le declara 2 o 3 meses después un tumor de testículos y a la mujer un tumor de ovarios. Hammer lo que hace en medio del duelo por la muerte de su hijo es empezar a pensar en que le llama poderosamente la atención cómo impactó emocionalmente la pérdida del hijo, tanto en él como en la mujer, para llegar a producir cáncer en los dos. Pero también llama la atención la ubicación, la localización de lo que la medicina llama cáncer en los órganos donde justamente están las células germinativas, las células a partir de las cuales las personas, los seres vivos, engendran hijos. Esto es lo que a él le llama la atención y a partir de esta situación puntual, él empieza a investigar. Y tiene al alcance de su mano 40.000 historias clínicas de pacientes con cáncer. Empieza a revisarlas y empieza a contactar con todos los pacientes que puede, que tiene el acceso a esta posibilidad, porque es el director del hospital oncológico, y empieza como a armar un rompecabezas de qué había sucedido en las personas que tuvieron cáncer unos meses antes del diagnóstico de cáncer. Entonces él arma como lo que vendría a ser un rompecabezas y empieza a encontrar una relación causal entre una situación que vive el paciente de forma abrupta, inesperada, como el que le cae una bomba emocional, y luego se desencadena el cáncer. Después de esto empieza a darle otra perspectiva a este hallazgo, y es que según el matiz de la experiencia emocional vivida, ¿no? Él le llama shock a esto, un shock emocional. Él encuentra que tienen distintos matices. Uno es, por ejemplo, el que está relacionado a la pérdida de un hijo. Otros son, por ejemplo, situaciones de pérdida, como puede ser la pérdida de un trabajo. Otros pueden ser la pérdida de una pareja. Otros pueden ser una catástrofe, como ahora el tema del coronavirus, ¿no? En otros casos, él encuentra que son situaciones donde lo que prevalece, lo que el paciente refiere es: no puedo tragar esta situación, no puedo digerir esta otra experiencia, o siento que con esto que me pasó me cagaron. Entonces empieza a conectar qué metáfora en el lenguaje utiliza el paciente para definir la situación a la que él denomina shock emocional
o síndrome de Dirk-Harmer, que después vamos a ver, él le pone un nombre específico, síndrome de Dirk-Harmer, que es la situación esa que le cae al paciente. Que entonces el paciente lo define con una metáfora, utilizando un lenguaje, y que de acuerdo a cómo lo experimenta y cómo lo define con esa metáfora el paciente, va a ser el órgano afectado en el que va a producirse la proliferación celular, vuelvo a repetir, para la medicina llamada cáncer. Que después vamos a ver que él encuentra que esto no es una enfermedad, sino que es un programa biológico de supervivencia. Es algo que biológicamente todos los seres vivos, todos, animales, plantas, todos los seres que tuvieron una evolución biológica, todos venimos de un mismo origen en la biología, que incluso en el embrión, tanto humano como de cualquier animal, se puede ver que en las primeras etapas embrionarias pasa por todos los estadios que pasaron todos los seres vivos, ¿no? Por eso, por ejemplo, el embrión humano, en los primeros estadios, va a pasar por ser tipo un renacuajito con la colita, después va a ir perdiendo, las aletas esas se van a ir transformando en las extremidades con dedos, etc. Vamos a ir viendo toda la evolución ontogénica en el desarrollo del embrión, tanto humano como de cualquier animal. Esto es en los primeros estadios del desarrollo embrionario. Entonces, él lo que va a ir a descubrir es que en los primeros seres vivos, hubo 4 necesidades básicas que satisfacer, que fueron la alimentación, la excreción, la reproducción y la absorción de agua. Y después, esas 4 necesidades básicas se repiten en las distintas etapas de la evolución y quedan como programas que cuando una de esas necesidades empieza a faltar, cuando no está satisfecha, se activa inmediatamente uno de estos programas biológicos. Y por ejemplo, cuando los primeros seres vivos que eran acuáticos salen del medio acuático para pasar al medio terrestre, lo primero que experimentan es la sensación de falta de oxígeno y tienen que adaptarse a esa falta de ese oxígeno que obtenían naturalmente a través de branquias. Lo tienen que obtener de otra manera, a través de un pulmón o de un pulmón primitivo, digamos. ¿Qué hace el organismo ese para obtener oxígeno más fácilmente? Empieza a elaborar o a producir mayor cantidad de células alveolares. Eso es lo que le sucede a cualquier persona hoy en día cuando siente que está en riesgo de muerte, porque eso es lo que le pasa al ser vivo al salir del agua y pasar al medio terrestre, le falta el aire. Cuando la persona vive una situación de falta de aire o de miedo a la muerte, empieza a hacer proliferación de las células alveolares, que es lo que la medicina llama cáncer del pulmón. Que vamos a ver que no es algo que le produce enfermedad, no es algo que va a agredir al organismo, es una proliferación para estar preparado para mayor captación de moléculas de oxígeno. Al haber más células alveolares disponibles, tenemos mayor posibilidades de captar oxígeno. Ese programa biológico que se activó, de la misma manera que se activó ante la emoción de falta de oxígeno o miedo a la muerte, cuando el shock biológico que lo produce se resuelve, el programa empieza a involucionar y tiene una etapa en la que esa proliferación es reabsorbida por el tejido pulmonar y vienen, eso lo vamos a ver en otro momento, y vienen a colaborar con esa reabsorción de ese tumor los microorganismos llamados Mycobacterium tuberculosis, que es para la medicina que está haciendo una caverna tuberculosa. En realidad hay gérmenes, todos los gérmenes que habitan en nuestro organismo,
que son 10 veces superiores en número a nuestras células, no están ahí, no están aquí porque sí, ni para dañar. Están para colaborar en los momentos en que hace falta. Como por ejemplo, cuando hubo una proliferación celular y empieza a involucionar, ellos vienen a colaborar con la desaparición de esa masa tumoral que se produjo en el momento en que se necesitó, el organismo necesitó esa tumoración. Bueno, dejamos acá.